Bueno, a continuación vamos con nuestra segunda ponencia de esta sesión matutina. La ponencia se llama Modelos Mentales en Proyectos de Investigación, Desarrollo e Innovación. Los ponentes son Giraldo Willes, Iván Darío Rojas Arenas y René Yepes, de Medellín, Colombia. Giraldo es administrador en salud, gestión sanitaria y ambiental de la Universidad de Antioquia, especialista en gerencia de la salud ocupacional, Universidad CES y magíster en gestión de ciencias, tecnología e innovación de la Universidad de Antioquia. Experiencia profesional es líder de grupo de investigación 2012 a 2014, líder del proceso de transferencia tecnológica de la institución universitaria Pascual Bravo. Pues lo recibimos. Vamos a Giraldo, te voy a dar abrir el micrófono a continuación y te voy a dar el rol de presentador. Muy buenos días. Buenos días. Muchísimas gracias, doctor. Permítame. Adelante. Muchísimas gracias. Ya les voy a compartir. ¿Ahí se ve mi pantalla? No se ve todavía. No se ve todavía. Ahí está. Ahí está. Ahí. Bueno, ahí sí se puede ver mi pantalla. Sí, ahí se puede ver. Voy a hacer un pequeño recordatorio. 5 minutos antes de terminar cada ponencia se abrirá el panel de preguntas y respuestas. Y pueden dirigir sus preguntas y respuestas al moderador, o sea, me las dirigen a mí, Ramón Navarrete, por favor. Adelante. Muchísimas gracias, doctor Ramón. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Entonces, la ponencia que nosotros tenemos el día de hoy es Modelos Mentales en Proyectos de I+D+I, y está muy relacionado con la ponencia anterior del doctor Sanín, sobre la importancia de la innovación y de los procesos de innovación en las empresas. Bueno, vamos a presentarnos. Mi persona es Giraldo, René Yepes y Iván Darío Rojas Arenas, de la institución universitaria Pascual Bravo y de la Universidad Pontificia Bolivariana. Bueno, entonces partimos de un inicio, y es entender un proceso que se llama, o un fenómeno que se presenta en los proyectos de innovación, investigación, desarrollo e innovación, y es el Valle de la Muerte. Entonces, este Valle de la Muerte es unos desafíos que tiene el investigador innovador para poder pasar del proceso de invención-creación hacia la innovación, teniendo en cuenta que esa innovación es esa llegada o puesta en disposición al mercado, ¿cierto? No es el proceso de invención que tiene un registro de propiedad intelectual. Un registro de propiedad intelectual no es innovador per se, él debe estar en el mercado para poder hablar de innovación. Entonces, ese es como nuestro punto de partida. Entonces, el Valle de la Muerte implica una brecha entre los recursos de la comercialización, la incapacidad para demostrar la tecnología, la capacidad de comercializar esa tecnología. Entonces, es una brecha entre lo que es la investigación y el desarrollo. Ahora, esta es una forma más sencilla de ver el proceso de investigación, desarrollo e innovación, y en dónde específicamente entra el Valle de la Muerte. En la parte superior podemos observar
la escala de desarrollo tecnológico, el Technology Readiness Level, en donde hay una serie de indicadores de 1 a 9, en donde 1 es un proceso de investigación muy básico, una concepción de ideas, y 9 es un proceso de comercialización y de producción. Entonces, en general, en los proyectos, sobre todo en los proyectos de investigación en las universidades, encontramos que el desarrollo se da entre el TRL1 y el TRL4, es decir, los investigadores tienen proyectos que generan conceptos o invenciones a escala de laboratorio. Y esos proyectos que son demostrados, que tienen capacidad pues, para convertirse en algo más, pasarían en un proceso de escalamiento superior a las etapas 5 y 6, en donde ya hay un desarrollo de la tecnología en etapa temprana. En este punto, ¿cierto? En este punto de ese desarrollo temprano, es donde se presenta el Valle de la Muerte. Pues, nuevamente, ese Valle de la Muerte, esa incapacidad o esa brecha que se tiene para poder demostrar que el producto es comercializable. Entonces, es aquí en donde encontramos esa brecha, y esa brecha tiene diferentes explicaciones de por qué se está presentando. Para poder demostrar un desarrollo de productos ya a escala real o a escala funcional, o que tenga una aplicabilidad puntual y que posteriormente se pueda convertir en algo que se distribuye de una forma más masiva, se distribuye abiertamente al público y que se puede producir. Ese es ese punto donde está la innovación. En el Valle de la Muerte encontramos una serie de brechas de talento humano, de trabajo en red, de financiación, de generación de alianzas, de conocimiento de las necesidades de desarrollo para llegar al mercado, el conocimiento de normas, el conocimiento de los comportamientos, y una de esas brechas es el modelo mental de ese equipo desarrollador o innovador. Bueno, entonces por un lado tenemos el Valle de la Muerte y todo lo que implica hacer el proceso de desarrollo, el proceso de I+D para poder llegar a la innovación. Y ¿cierto? Todas las etapas previas pues, que tiene todo este desarrollo para la innovación. Pero entonces por el otro lado, una capa por debajo, tenemos los procesos de gestión de la investigación, desarrollo e innovación, es decir, los procesos que se tienen previos para poder llegar y apalancar un proyecto. Entonces, esto es por decirlo, son esa etapa administrativa. Es decir, un proceso de gestión de investigación tiene, entre otras cosas, procesos de contratación, adquisición de insumos, la misma gestión de proyectos, la generación de redes y alianzas. Y esa gestión está en estos momentos, en lo que hemos encontrado en nuestro proyecto, generando una serie de restricciones frente a lo que constituye el Valle de la Muerte. Entonces, ahí tenemos unas debilidades, tanto administrativas como del investigador. Hay un problema de competencias y de roles, explicado como la configuración de ese equipo innovador que se puede distribuir diferentes funciones dentro de un equipo, es decir, que por ejemplo unos son desarrolladores, otros son ingenieros, otros están en el laboratorio, pero otros también configuran el modelo de negocio, otros están en función de las partes normativas, otros están en función de la validación del mercado, ¿cierto? Entonces no es solamente la competencia y el rol para el desarrollo puntual de la innovación, o de la invención en este caso, o del desarrollo tecnológico, sino también de esas otras competencias y roles que son necesarios para poder llegar al mercado y potencialmente convertir una innovación, una invención, en un producto potencialmente innovador. Lo otro, entonces, muy sumado al anterior, es de tener las competencias y los roles, es conocer esas dimensiones adicionales que son necesarias para poder llegar al mercado más allá del desarrollo tecnológico o el desarrollo investigativo. Entonces, todo lo financiero, lo fiscal, el modelo de negocio, el tamaño del mercado,
la validación de ese tamaño del mercado, los competidores, en donde yo puedo validar o aplicar mi invención para que se convierta en algo innovador. Otra de las debilidades es la financiación y la forma como se percibe el riesgo. Entonces, estas debilidades, sobre todo esta puntualmente, siempre se ha visto como una de las más importantes. Pensar que los problemas o las debilidades o las restricciones en la financiación juega un papel muy importante en la forma como se pueden desarrollar proyectos de así. Y si bien es muy importante, tanto que tenemos, por ejemplo, la medición de los sistemas de innovación a nivel mundial, la inversión en I+D+I como parte del PIB, no es un factor tan determinante, es un factor que posibilita, ¿cierto? Tener la financiación va a permitir desarrollar más cosas, pero hemos encontrado otras dimensiones que son mucho más importantes que radican en las instituciones. Entonces es una debilidad en función de las restricciones que ponen las instituciones, tanto de una forma formal o informal. Entonces, de una forma formal, pues son aquellas normas o procedimientos o conjunto de guías que debe cumplir un proyecto o un proceso de I+D+I para poder llegar, para poder terminar y ser gestionado. Pero lo otro son las instituciones que son blandas, que son esas normas o cosas tácitas que se dan dentro de un desarrollo. Y por último, como una habilidad de todo este proceso de gestión y el proceso de I+D+I, tenemos los modelos mentales. Y estos modelos mentales pues ya no son temas de financiación, no son temas de normas, porque es un aspecto de habilidad que radica en la persona. Bueno, otro de los aspectos que debemos tener en cuenta, por lo menos en Colombia, son las diferentes tensiones que se presentan, al menos en las instituciones de educación superior, frente a lo que tiene que debe cumplir para ser funcional. Entonces, por un lado, pues tenemos nuestra misión principal, que es hacer formación de los estudiantes. Entonces debemos cumplir los requisitos de registro calificado. Por otro lado, tenemos el Consejo Nacional de Planeación y el modelo integrado de planeación en las entidades públicas. También tenemos el Consejo Nacional de Acreditación. Y por último, tenemos el modelo de medición de grupos e investigadores formulado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Todo esto gira alrededor de las instituciones de educación superior como un arreglo normativo de instituciones. Ahora, no es algo que se pueda evitar, ni siquiera que se deba evitar, sino que es algo que se debe conocer a profundidad para poder gestionar de una forma más eficiente proyectos de investigación y desarrollo, y que potencialmente podamos convertir esos proyectos de investigación y desarrollo en innovación. Entonces, este arreglo de instituciones y su conjunto como de normas o de procedimientos que se establecen generan tensiones por momentos que pueden desdibujar la tarea del innovador, específicamente hablando del innovador que está radicado en las universidades o en las instituciones de educación superior en Colombia. Entonces, hay algo ya con todo estos antecedentes del Valle de la Muerte, de las debilidades de los procesos de gestión de I+D y del arreglo normativo colombiano, entonces encontramos que nos podemos enfocar en las mentalidades restrictivas. Entonces, las mentalidades restrictivas las podemos ver como miedos o como resistencias a las innovaciones o a los cambios. Y esos miedos generan una barrera que se configura en la persona. La mentalidad restrictiva es una barrera que te genera miedo al cambio, miedo al fracaso, que hace que la persona tome decisiones de una forma muy conservadora, y esto a su vez se va a configurar en una cultura organizacional restrictiva. Entonces se restringe mucho un proceso innovador que de por sí irrumpe mucho en la forma de pensamiento de las organizaciones, pero la mentalidad restrictiva hace que se configure toda una cultura organizacional
de barrera. Ahora, otro de los aspectos que debemos tener en cuenta, porque como estamos hablando de procesos cognitivos, es el cómo se da ese aprendizaje individual. De una forma muy sencilla, el aprendizaje individual entonces es una suma de conocimiento, el saber, y la habilidad de saber cómo, que se configuran o que confluyen dentro de la persona, y ese conjunto de cosas en la proporción que se presente, ¿cierto? A veces hay más habilidad, entonces somos más manuales o más kinestésicos, o a veces hay más conocimiento que habilidad. Y eso entra dentro del individuo y se genera el proceso de aprendizaje. Claro, es un poco más complejo que esto, es lo que nos propone Boyer y Gosset, frente a cómo se dan los procesos de aprendizaje, que es la conjunción de estos dos aspectos primordiales. Ahora, en este sentido, Kim nos propone que el aprendizaje individual, pues, ¿cierto?, no es solamente esa conjunción del saber cómo y el saber por qué, sino que hay todo un proceso continuo que siempre se está presentando en las personas y que parte de unas experiencias concretas, que hay un proceso de meditación o de interiorización de esa experiencia concreta, por ejemplo, si es de montar bicicleta, si es nadar, o si es el desarrollo de un proceso de investigación. Entonces yo ya medito y pienso lo que estoy desarrollando, y en ese proceso de meditación inmediatamente después se genera unos conceptos o unas generalizaciones. En ese momento yo estoy interiorizando las experiencias a partir de la meditación. Miren que en el proceso de meditación y de formación, la persona está comprendiendo el saber por qué se da una situación específica. Y a partir de esto encontramos una prueba de conceptos y de generalizaciones. Entonces ya están dentro de mí, ya están interiorizados, y ahí yo ya sé cómo hacer las cosas. Este ciclo se está generando continuamente, pues a partir de lo que nos propone Kim, y entonces aquí encontramos en la parte superior el saber cómo, que viene de experiencias concretas y de conceptos y de generalizaciones, y el saber por qué vienen las cosas, a partir de la meditación y de la formación de conceptos. Ahora, entonces, con todo esto, ¿qué es un modelo mental? Un modelo mental es un constructo que articula la realidad y genera restricciones. Y ese constructo está determinado por imágenes, por suposiciones, por teorías y por creencias de cómo funcionan las cosas y de cómo todas esas cosas interactúan en función del todo. Entonces el modelo mental no es que sea algo bueno o algo malo, sino que la forma o esas imágenes, esas suposiciones, esas teorías, cómo están configuradas, es lo que puede generar una barrera o puede posibilitar el proceso de desarrollo de innovación. ¿Qué características tiene un modelo mental? Los modelos mentales son tácitos, entonces están presentes ahí, no están explícitos, no están escritos en una hoja de papel, no están en una guía. Una persona tiene X modelo mental, es muy complejo de determinar, porque el modelo mental es algo cambiante de acuerdo a lo que vimos ahorita, el proceso de aprendizaje. Usualmente estos modelos mentales no se someten a verificación, es posible que usualmente no se hacen. Son activos, es decir, que moldean a los individuos y a los actos, y esos modelos van moldeando la visión en el mundo de una persona. Determinan sutiles patrones de razonamiento en los individuos, y en los directivos de una organización. Una de las características importantes de los modelos mentales es que ellos son las personas que determinan los modelos mentales más cruciales. Y, por ejemplo, en los procesos de desarrollo e innovación, siempre se ha escuchado que el compromiso de los directivos es muy importante, claro, y en esta medida se explica por el modelo mental. Una persona, un directivo que esté comprometido con la innovación, pues seguramente va a apalancar mucho más fácil los procesos dentro de esa empresa o de su universidad,
que un directivo que no esté comprometido, que no esté consciente de la importancia, por ejemplo, de la investigación y la innovación. Entonces, en ese sentido, esas explicaciones, ejemplos, nos ilustra la importancia del modelo mental dentro del directivo. Por último, el comportamiento del individuo se presenta en rutinas, y esas rutinas se vuelven defensivas, lo que hablábamos hace un momento, sobre las barreras, sobre esas suposiciones, esos conceptos que al final se convierten en algo defensivo y en algo de la toma de decisiones conservadora. De esta manera, entonces, se evita la revisión de los mentales, se vuelve muy conservadora y dice, no, yo no me muevo de acá, esto es lo que yo creo, esto es lo que yo pienso, y pues ser innovador de esa manera. Ahora, entonces, todo este proceso de investigación parte de un proyecto que tenemos en ejecución en estos momentos entre la institución universitaria Pascual Bravo y la Universidad Pontificia Bolivariana. Lo que estamos buscando entonces es explorar los comportamientos organizacionales de las instituciones de educación superior de la ciudad de Medellín con relación a la toma de decisiones en temas de I+D+I. Queremos entonces identificar esos modelos de gestión. Creemos que los modelos de gestión son importantes porque en un primer paso identifican o ponen las barreras que suponen los modelos mentales de un equipo de gestión o administración. Vamos a identificar los factores que componen ese modelo mental dentro de la CIE. Vamos a realizar un análisis comparativo entre guías públicas y privadas. Esto es importante porque al menos en Colombia hay cierta diferencia normativa entre las unas y las otras y el cumplimiento de los estándares, por ejemplo, de contratación, y eso en algunos de los proyectos que hemos podido revisar los hemos encontrado como una barrera a la innovación. No es que sea imposible pasarla, pero sí empieza a configurarse como una rigidez que no va a permitir que la innovación se presente de una forma mucho más orgánica y mucho más sencilla. Y por último, pues queremos proponer un modelo mental de referencia que permita ajustar lo establecido. Así es decir, con todo este proyecto a lo que queremos llegar es que en esa exploración inicial, podamos determinar algunas cosas que las instituciones puedan establecer o revisar en su forma de actuar y que eso pueda apalancar de la forma más fácil las cosas. La metodología, entonces estamos en un proceso de investigación cualitativa. Estamos haciendo entonces una exploración y una descripción de la realidad para obtener modelos. La técnica de recolección es la entrevista semiestructurada y la revisión de información secundaria de las instituciones de educación superior, por ejemplo, como los modelos de gestión que están alojados en sus sistemas de gestión. Hacemos un estudio de caso múltiple, entonces a partir de esa exploración hacemos una comparación de esos casos múltiples. Tenemos una fase de trabajo previo, donde una revisión de literatura, estamos haciendo el levantamiento de unas categorías de análisis y la construcción de instrumentos de validación y el ajuste de esos instrumentos. En la fase 2 vamos a seleccionar los casos de estudio, realizar las entrevistas y el tratamiento de la información para poder lograr todos los objetivos. Ahora nosotros tenemos unos resultados previos que hemos venido trabajando a partir también de proyectos en donde pudimos definir el proyecto previo la importancia del modelo mental. Ya habíamos revisado en proyectos, en instituciones, revisamos en los proyectos de desarrollo e innovación 6 casos. Estos 6 casos fueron casos exitosos, es decir, casos que lograron superar el valle de la muerte. Y encontramos que hay una posibilidad, ahí encontramos que el modelo mental en general era más positivo que negativo, a excepción, por ejemplo, del proyecto Agricultura. En general esos proyectos tienen un modelo mental que está más orientado hacia la innovación, es decir, son más conscientes de su modelo de negocios, son más conscientes de la importancia de la configuración de redes y alianzas. Entonces, ese resultado previo es el que nos ha llevado, nos ha
puesto en este camino de poder explorar ese modelo mental y el modelo mental en las organizaciones. Ahora, entonces tenemos unos resultados en función de lo anterior, ¿cierto? De estos porcentajes a través de un proceso de entrevista realizado. Y entonces, como fortalezas o como aspectos a resaltar, encontramos que el desarrollo de proyectos en alianza empresarial es un factor que permite que los proyectos salgan del Valle de la Muerte, pero entonces, y que también este desarrollo de proyectos en alianza empresarial es una forma de pensar dentro del investigador, ¿cierto? De estar muy en coherencia o muy conscientes de lo que se necesita para poder llegar al mercado. Tal vez, me explico, por ejemplo, en las universidades no necesariamente debemos saber todo lo necesario para poder llegar al mercado, pero sí es necesario aliarse con un tercero que sí lo conozca. Bueno, otro aspecto que nos pareció muy importante es que los procesos administrativos, por ejemplo las compras, que son una barrera muy interesante en las universidades de carácter público, esos procesos de compras en las universidades públicas que exploramos, en los proyectos de universidades públicas, encontramos que se pasaban al aliado externo. Y eso en función de poder simplificar los procesos. Entonces ahí, como algo que es una rigidez, se le busca la salida, no se encuentra otra forma de evitarla y pues así se logra sobrepasar ese aspecto que en sí es una barrera. Otro aspecto también que queremos resaltar es un enfoque en la transferencia de conocimiento. Entonces, y esto lo podemos aliar con lo que decía el profesor Sani, y era la tensión existente entre una investigación libre de los profesores y una investigación dirigida, ¿cierto? Entonces, como en esa tensión de qué se debe hacer. En este caso, pues estamos más enfocados en mirar la investigación que es dirigida, ¿cierto? Es decir, que tiene un aliado o que tiene un interesado externo y que no solamente satisface los procesos de generación de conocimiento y de divulgación de conocimiento a través de artículos científicos y de ponencias, sino en el desarrollo de productos que puedan impactar el mercado o que puedan impactar una sociedad. Esos son pues, aspectos importantes a resaltar. Hay dos cosas que son muy importantes y es que deben ser muy tenidas en cuenta en esa formación de los equipos interdisciplinarios y al mismo tiempo también se refleja en el conocimiento de las disciplinas, que son, por ejemplo, conocer y ser muy conscientes del estado de desarrollo. Entonces, y esa forma de medirlo a través de TRL, que el profesor o el investigador pueda conocer en qué punto está su proyecto de desarrollo y qué requiere para poder terminarlo y llevarlo al mercado. Entonces yo estoy en TRD4 y en estos momentos necesito escalar mi tecnología, la necesito hacer más grande, tengo que probarla a una escala real y debo probarla pues en una función más cercana a lo real. Entonces ese conocimiento del estado de desarrollo es muy importante porque puede determinar, ¿cierto?, esa salida del valle. La otra es la parte financiera, pero la parte financiera no solamente enfocada a la gestión interna y de costos y gastos de un proyecto, sino a lo que requiere ese proyecto para poder llegar al mercado, ¿cierto? Entonces, cuánto se necesita para hacer la producción, si va a tener un ROI, si va a tener qué retorno puede tener la implementación de ese proyecto. El modelo de negocio es muy importante porque entonces da ese salto de los desarrollos a escala de laboratorio a pensarlos en una implementación en el mercado o en la sociedad, ¿cierto? Hablar de modelo de negocio no es solamente hablar de un desarrollo que va a ser comercializado en masa, sino que estamos hablando de una tecnología o un conocimiento que se está validando para impactar una comunidad específica también.
Es decir, poder poner en la balanza si el desarrollo que estoy haciendo es por el puro interés de desarrollar algo o que ese desarrollo efectivamente tenga una aplicación en un mercado específico, que a alguien le interese, que en verdad pueda resolver un problema. Entonces, de ahí la importancia del desarrollo de modelos de negocio con una competencia que permita conformar un equipo interdisciplinario y que también permita el conocimiento de todas las dimensiones. Muy enfocado con lo anterior, el mercado. Sin ese conocimiento de mercado, de a quién va dirigido, al tamaño de ese mercado, si es grande, si es pequeño, si es nicho, de cómo es ese mercado al cual yo le quiero llevar o transferir mi desarrollo tecnológico, es muy difícil poder hacer ese enfoque de transferencia. Y otro aspecto que es muy importante es el enfoque legal. Ese enfoque legal de cumplir normas, por ejemplo, en el caso de desarrollos biotecnológicos y, por ejemplo, los contratos de aprovechamiento de especímenes, ese tipo de normas que se deben cumplir. O si yo tengo un dispositivo electrónico y debe cumplir con unas normas sobre normas RETI, si son normas de instalaciones eléctricas, conocer cuáles son estas normas que se constituyen como barrera son muy importantes para poder tener un desarrollo cada día más determinado para la innovación. Entonces, todo esto nos permite, esto es lo que queremos resaltar y esto es lo que consideramos inicialmente, pues que son aspectos muy importantes dentro del modelo mental y que permite sacar los proyectos de investigación y desarrollo del Valle de la Muerte y llevarlos a un proceso de innovación, poder impactar el mercado o la sociedad. Entonces, para concluir, tenemos que el modelo mental es entendido como un constructo que está en las personas y en las organizaciones. Y eso plantea una forma de ver e interpretar situaciones. De esta manera, entonces, determina la forma de actuar de las personas, por lo tanto, de las organizaciones, y condiciona las respuestas. Para el caso entonces de los modelos mentales, encontramos que en algunos son un aspecto de bloqueo. Hoy les queríamos resaltar los aspectos que se configuran como algo no de bloqueo, sino que ayudan a llevar esas fases de investigación y desarrollo y que puedan convertirse en innovaciones exitosas. El modelo mental entonces se configura como una barrera de innovación y es una explicación alternativa frente a lo que siempre hemos encontrado, y es que la financiación es la principal causa de fracaso en los proyectos de I+D+I. Una mentalidad restrictiva frente a factores importantes de dichos proyectos, como el conocimiento de la comercialización o las estrategias de investigación en muchas universidades basadas en modelos de empuje tecnológico, se hace el uso de la capacidad instalada en proyectos que se desarrollan mucho con la capacidad de las instituciones, y eso muestra esta muestra de modelo mental que está preestablecido en las organizaciones y esto determina los resultados establecidos. Es preciso entonces anotar que estas innovaciones surgen como un modelo de ruptura de paradigmas, lo cual necesariamente implica un cambio en las organizaciones hacia modelos mentales funcionales que permitan una visión sistémica de los proyectos de innovación, de investigación, desarrollo e innovación. Esto era como el último que les quería traer. Estas son las referencias del proceso de investigación o lo que les trajimos el día de hoy y bueno, pendiente de alguna pregunta. Muchas gracias, Jean Giraldo Willes, por su interesante ponencia. Le voy a pasar la siguiente pregunta. Juan Pablo Taborda Casas pregunta lo siguiente. Sabemos que el éxito de la innovación es el mejoramiento y el desarrollo continuo. ¿Puedes mencionar algunas estrategias o métodos que nos ayuden a afianzar conocimientos para lograr el objetivo en términos de estos modelos mentales que mencionas?
Sí, bueno, esas estrategias están en función de, por ejemplo, de los procesos de ideación creativos, eh, del desarrollo de conocer los procesos para hacer la investigación y el desarrollo. Entonces, ser muy conscientes de cada uno de los pasos que implica el desarrollo tecnológico nos puede permitir hacer organizaciones más innovadoras. El poder saber en dónde está mi idea de desarrollo, si está en unas fases muy tempranas, si está en unas fases medias y qué necesidades especiales tiene cada fase puntualmente. Y en ese sentido, pues configurar un buen trabajo de equipo que pueda dar respuesta como a con todas esas dimensiones. Es decir, es no solamente enfocarse en el desarrollo puntual, sino en el modelo de negocio, en el conocer el mercado, en conocer los aspectos legales. Muchísimas gracias, Jim, por tu ponencia. Terminamos. Muchas gracias. Vamos a continuar con la siguiente ponencia. Entonces, gracias, Jim. Bueno, muchas gracias a ustedes y feliz día. Feliz día.